se llama la oración eficaz. La oración eficaz. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar en tu presencia, Señor, en medio de mis hermanos, Señor, y de tu bendita y santa presencia. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque este momento glorioso, Señor, que estamos sentados a tus pies para recibir el alimento de tu palabra, Señor, la instrucción divina, la enseñanza del cielo, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender la oración eficaz, la oración que tú te agrada, la oración del justo, la oración de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, para seguir hablando, conversando contigo, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos esta palabra para obedecerla en el nombre de Jesucristo. Amén. La oración eficaz. Amados hermanos, para que sea eficaz la oración, se debe tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Las oraciones no tendrán respuesta a menos que se tenga una fe sincera y genuina. Lo importante para conversar con Dios, porque orar es conversar con Dios. Cuando conversamos con Dios necesitamos tener esa fe genuina y sincera, firme dentro de nosotros. Veamos un caso de una mujer gentil, de una mujer cananea, que tenía a su hija enferma, endemoniada, y se le acercó al Señor. Vamos a ver en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15. Mateo 15. Desde el versículo 21 al 28 vamos a ver qué clase de fe es la que le agrada al Señor, la que lo conmueve. ¿Lo tienen ya? ¿Atrás tienen ya? Gloria a Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Observemos esto. Señor, Hijo de David, esa es una expresión que ni los mismos judíos la practicaban. Pero esta gentil, que no conocía nada de la Biblia, ella se atrevió a decir con su fe: Señor, Hijo de David. Ella hizo una confesión y le dijo: Hijo de Dios, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer está gritando demasiado y nos está interrumpiendo tu enseñanza. Despídela. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él iba a probar la fe de esta mujer, si se mantenía firme, porque nosotros tenemos todos tenemos fe, pero hay que ver si Dios quiere, si nos mantenemos en esa fe. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué hizo esta mujer? Al verse rechazada, al decir que no, yo no soy israelita, yo no soy judía, no tengo derecho a la bendición, ella se acercó y se postró, lo adoró al Señor. Vean lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras más dure la prueba, tenemos que quebrantarnos más y adorar al Señor. Socórreme. Respondiendo él dijo:
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ustedes saben que perrillos, los dijo él con cariño, porque en ese tiempo los judíos les decían a los no judíos perros. Y él dijo con cariño perrillos, que quiere decir lo mismo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, y ha impactado el Señor, viendo que esta mujer no se quebrantaba de su fe, sino que estaba más, su fe se afirmaba más y más. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué bonito ejemplo, hermanos, de cómo debe ser nuestra fe, inquebrantable, segura, firme. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que tenemos dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. La fe verdadera es confiar en Dios en todas las circunstancias y permanecer fiel a Él, no importando lo que veamos, no importando lo que sintamos, hermanos. Problemas van a venir, enfermedades van a venir, dificultades también, pero nuestra fe es más grande, porque sabemos en quién hemos confiado. Gloria al Señor. Cristo dice en Marcos 9:23. 9:23. Él afirma su palabra. Él confirma su palabra. Él no cambia. No. Mire lo que dice Marcos 9:23. ¿Lo tiene? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. El que tiene la fe de Dios, el que confía ciegamente en Dios, es un creyente verdadero. Y a ese creyente verdadero, todo le es posible. Gloria al Señor. Nos acercamos a Dios, amados hermanos, en oración conforme a la instrucción divina. Porque hay un método de acercarnos a Dios. No un método humano, sino un método divino, ordenado por Dios. Porque ahora en las iglesias lo que está lleno de métodos humanos, de cómo hacer crecer la iglesia en número. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que crezca la iglesia en el conocimiento de Dios, que crezca espiritualmente, porque eso es lo que lo va a llevar al cielo. El número es posible que nos lleve a todos al mundo y por ende al infierno. Vamos a ver en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Ahí está la forma de acercarnos a Dios correctamente. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Porque si tenemos fe, tenemos que vivir cerca del Señor. Tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos día a día, porque dependemos de Él. Cuando no nos acercamos a Dios, es porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Entonces nuestra fe se va debilitando, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón dedicado a Dios, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, con toda la seguridad, como 2 y 2 son 4, así mismo. En plena certidumbre de fe, purificados. Viene otro punto. Purificados los corazones de mala conciencia. Limpiar nuestro corazón.
Limpiar nuestra conciencia, que a veces está sucia, con malos recuerdos, con enojos, con celos, contiendas, envidias y tantas cosas que hemos aprendido del mundo. Todo eso tenemos que limpiarnos. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La palabra de Dios. Este es el agua todopoderosa. Este es el agua pura, el agua divina que limpia nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Sí, hermanos. El agua del baño donde nos bañamos diariamente, esa apenas medio nos limpia el cuerpo físico. Pero el espíritu y el alma no. Pero el agua pura de la palabra, esa sí nos limpia y nos purifica. Y nos deja aptos, preparados para entrar a la presencia de Dios. Entonces nuestra oración va a ser eficaz, porque estamos en obediencia según la voluntad de Dios y nos acercamos a Dios correctamente, como Dios demanda, no como nosotros queremos. Porque ahora ya eso también está, ya la gente no quiere acercarse a Dios a orar, sino, hey Dios, hey, yo demando, yo decreto, yo ordeno. ¿Qué es eso? Eso es herejías. A Dios no. ¿Quién le puede dar órdenes a Dios? Yo ordeno, yo cancelo, yo... No. Eso es antibíblico. Lo que se está enseñando en la mayoría de las iglesias es antibíblico. Tenemos que acercarnos a estudiar la Biblia correctamente para hablar correctamente. Gloria al Señor. La fe y el acercamiento a Dios, amados hermanos, por medio de Jesucristo son inseparables. La fe y el acercamiento a Dios son inseparables, van juntas. Tengo fe, me acerco a Dios. No voy a decir, yo tengo fe y me acuesto a dormir. No podemos vivir separados. Si tenemos fe en Dios, tiene que estar unido por medio de Jesucristo a Dios el Padre. Sí, amados. La fe se define como acercarse a Dios con sinceridad. La fe nos va a decir cómo estamos nosotros delante de Dios, si somos sinceros o no. Veamos lo que dice en Hebreos 11:6. Por eso es necesaria la fe. Y el acercamiento a Dios tiene que ir juntas todo el tiempo. Mire lo que dice en Hebreos 11:6. Porque si no hay fe, no agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los creyentes, amados hermanos, tenemos que creer la existencia de un Dios personal, de un Dios que le puede decir: Padre, tú eres mío, mi Dios, mi Padre. Ahí usted está dando crecimiento a su vez. Es mío, es mi Dios, es mi Padre, y tengo derecho de acercarme en obediencia a Él y adorarlo y decirle lo que me pasa. Aunque Él lo sabe todo, pero es necesario nosotros decirle al Señor diariamente lo que nos pasa, porque eso nos acerca a Él. Él nos da esa oportunidad para tener la comunión con Él. Porque lo más lindo, hermanos, es tener una perfecta comunión con Dios. Es la más dulce bendición que puede recibir un ser humano cuando tiene comunión con Dios. Cuando se acerca sinceramente. Dice: aquí estoy, Padre, tal como estoy, tal como soy. A veces estamos sucios, pero Él comprende. Señor, perdóname, límpiame para poder acercarme como tú quieres. Y el Señor lo hace.
El Señor lo hace. Le pedimos perdón, nos arrepentimos. Para eso tenemos un abogado maravilloso en el cielo que se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado. Y Él le dice al Padre: sí, Padre, perdona, porque yo morí por Él. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos un Padre maravilloso en el cielo que se interesa por nosotros. No estamos solos, no estamos desamparados, no, al contrario. Cuando amamos la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso es algo maravilloso, hermanos. Pero tenemos que cultivar esa comunión, esa relación maravillosa con Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra, la obediencia a ella y la oración diaria. Gloria al Señor. Santiago 1, 6 y 8. El próximo libro. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. 6 al 8. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. ¿Lo tiene? Pero pida con fe. Se acerca a Dios, pida con fe, ore con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si usted está dudando, no tiene fe. Es más, le está ofendiendo a Dios. Cuando usted duda, le está diciendo a Dios: yo no te creo, Dios. Yo le creo más al diablo, que me va a hacer eso. ¿Vieron, hermanos? La importancia de tener la fe. Y esa fe nos ayuda a ser obedientes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El cristiano de doble ánimo, hermanos, es de doble personalidad. Doble personalidad. A veces cree, a veces no cree. Está en la iglesia y está en el mundo. Está leyendo la Biblia y está viendo programas mundanos en el teléfono, en la computadora o en el televisor, donde quiera, o en la calle misma. Está prestando a sus ojos para ver lo que no debe ver. Eso es fluctuante, anda como las olas del mar, no sabe a dónde va. Así es muchos cristianos mal instruidos de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para hacer las cosas correctamente. El cristiano, el cristiano, no digo creyente, el cristiano fluctuante no tiene fe para creer. No tiene fe para creer. Él dice: yo quiero ver primero para creer. Y eso no es fe. Eso es duda. El cristiano fluctuante no se define totalmente por Cristo. Por lo tanto, no se considera cristiano. No se considera un creyente porque no está definido. No se acaba nunca de afirmar en Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Es inconstante en toda su vida. Número 2. Debe hacerse la oración en el nombre de Jesucristo. Debe hacerse la oración en nombre de Jesucristo.
Veamos en Juan 14, 13 al 14. ¿Por qué la Biblia enseña esto? Porque hay gente que le ora al Padre, que le ora al Espíritu Santo, que le ora a los ángeles y le oran a muchos muñecos. Pero el Señor dice claramente en su palabra, en Juan 14, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Cristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Padre, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti. Porque tenemos que entrar a la presencia del Padre en el nombre de Jesucristo. Lo adoramos en el nombre de Jesucristo. Y le hacemos las peticiones en el nombre de Jesucristo. Y salimos de la conferencia con el Padre, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos que glorificar al Padre y al Hijo. Esa es la orden bíblica. Gloria al Señor. El orar en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, implica por lo menos dos cosas. Primero, orar en armonía con su persona, con la persona de Cristo, su carácter y voluntad. Tenemos que pensar como Cristo piensa. ¿Le gustará esto al Señor? ¿Estará de acuerdo con su personalidad, con su santidad, con su carácter? Ese es el primer punto. Segundo, orar con fe en Él y en su autoridad, y con el deseo de glorificar al Padre y al Hijo. ¿Sí? De glorificar. Tenemos que ser agradecidos. Todo lo que el Señor nos responde, gracias, gracias Padre, tú lo hiciste en el nombre de Jesucristo. Sí, amados. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, significa que la oración que nosotros hacemos en el nombre de Él es como si Él mismo la hiciera. Porque estamos usando su nombre, su sello. Sí, amados. Porque Él, cuando subió a los cielos, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, esa autoridad dejó a la iglesia para que obedeciera primeramente la orden de Dios. Y entonces, siendo obediente, nosotros estamos capacitados para hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. ¿Sí, amados? Veamos en Juan 15:7. Aquí podemos entender la preparación perfecta para recibir todas las peticiones que hagamos al Señor. Ya dijimos que tenemos que ponernos en la voluntad del Señor, en su carácter, su santidad. Entonces, en su línea, en su doctrina. ¿Lo tiene ya? Si permanecéis en mí, primer requisito, si permanecéis en mí, o sea, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo. Aquí vemos el secreto de la oración contestada. Es permanecer en Cristo
permanecer en Cristo, unidos en la obediencia de su palabra. Por eso la importancia de que la palabra more en abundancia en nuestro corazón, para que de la abundancia de palabra que hay en cada corazón, hable nuestra boca. Porque nuestra boca va a hablar lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca automáticamente. Porque de un corazón vacío no va a salir nada. Aire, no hablamos aire. Son palabras, buenas o malas. Gloria al Señor. Número 3, volvemos a la oración. El tercer punto, el número 3. La oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la voluntad de Dios. Perfecto, la voluntad de Dios. Muchos dicen, muchos dicen, no, y si no es la voluntad de Dios sanarme. No, Dios vino ¿para qué mandó a su Hijo? Nosotros nos metemos en la palabra en obediencia y Dios está respondiendo debido a la obediencia. Entonces nos estamos encuadrando en la palabra. Veamos 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Aquí la obediencia. Por la obediencia a la palabra escrita, nosotros entramos en la perfecta voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, sus hijos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en paz, que vivamos bien, cuando realmente somos fieles y obedientes a Él. Porque si nos hemos salido de la voluntad de Dios, porque estamos en pecado, y entonces allí sí estamos poniendo una pared de por medio. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y si Él me oye, pues, dice la Biblia que Él está atento al clamor de los justos. Pues si nos oye, nos responde, ¿verdad? Gloria al Señor. En las oraciones, amados hermanos, los creyentes debemos someternos a Dios y pedirle que se haga su voluntad acerca de cualquier asunto. Ahí está ese acercamiento con Dios. Señor, haz tu voluntad. Y de ahí, esa debe ser lo primero. Ponernos en su voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y el resto ya es del Señor. Pero nosotros cumplimos con un requisito fundamental de obediencia y de sometimiento a su voluntad. Porque eso está, Él mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Más adelante vamos a tocar ese punto. Pero para decirles en grandes rasgos que no podemos alterar ni un solo punto del orden de Dios. Si no, así nos duele decir, Señor, yo quiero ante todo tu voluntad. Ya, perfecto. Y por esa fe que tenemos nosotros, le decimos con sinceridad, Señor, tu voluntad ante todo. Ya, cumplimos con ese requisito y entramos en la perfecta voluntad de Dios. No es que estamos diciendo, Señor, yo tengo dudas, por eso pido tu voluntad. No. Como requisito, repito, como requisito para que la oración sea eficaz, tenemos que decir, Señor, tu voluntad. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La oración del Padre Nuestro lo confirma. Vamos a ver en Mateo 6, del 10 al 15. Mateo 6.
Mateo 6 del 10 al 15. Aquí está la oración del Padre Nuestro. Y este es un requisito que muchas veces se nos pasa por alto, porque Dios no me conviene pedir su voluntad, porque si el Señor no quiere, entonces no hay obediencia a la palabra. Entonces queremos nosotros es chantajear a Dios, queremos sorprenderlo. No, Él no lo vamos a sorprender. Lo que tenemos nosotros que entrar en el perfecto orden de Dios para que todo nos salga correcto. Dice, ¿lo tienen? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como los ángeles obedecen a Dios en el cielo, que aquí también en la tierra yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Estamos hablando de un Dios personal. Entonces, si estamos hablando con un Dios personal, tenemos que nosotros también hablarle personalmente. Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, no en la vida de los demás, no, mi vida, porque la salvación es personal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, no está diciendo el pan de la panadería, no, el pan, la palabra de Dios, ese es el pan de vida, este es el que nos va a llevar al cielo. Y perdonas nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no permitas caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todos los siglos. Amén. Mire lo que dice aquí. Y no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación. Está mal traducido. No permita que caigamos en tentación. ¿Cuál tentación? ¿De qué tentación está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto de esto? El perdón. No permita, Señor, que yo sea tentado a no perdonar. Esta es la tentación que habla aquí. A no perdonar. ¿Cuántas veces sentimos esa tentación? No pidas disculpas. No pidas perdón. No perdones. Te hicieron esto, tú no puedes perdonar. ¿Y aquí qué dice? Aquí está entrando esa tentación. Por eso es que Dios no nos permita jamás, hermanos, caer en la tentación de quedarnos ofendidos y sin perdonar. Porque el Señor manda a que cada día nos vayamos a dormir sin enojo. Entonces, mire lo que dice aquí, el 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, mire, el perdón está condicionado. La salvación misma está condicionada a la obediencia, al perdón. Repito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Yo antes estaba ciego. Leía, pero no podía ver. No entendía, no veía la verdad. Pero hasta que el Espíritu Santo me abrió los ojos y dije, no, ¿qué es esto? Está condicionado, por eso no. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón, porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Entonces, todas esas cositas son requisitos para que la oración sea eficaz. Acuérdense. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí bíblicamente que hacer su voluntad implica perdonar. Si no lo hacemos, Dios no nos responde. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo su voluntad. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Y el perdón, hermanos, es para todo.
para todas las edades. Porque hay niños que no perdonan, hay jóvenes, adultos, viejos, que están cerca de morirse y no perdonan. Están con un pie en el infierno por no perdonar, hermanos. Porque Dios no puede violar su palabra. Él no puede violar su orden. Dios le dice: mi hijo, no te puedo salvar porque tú no perdonas. Estás desobedeciendo un mandamiento. Para eso es la Biblia. Y para eso el Espíritu Santo. Entonces enseña. Mira aquí lo que nos enseña. Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda, tu oración, como sea, cualquier ofrenda, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de que tu hermano te ofendió a ti, ¿no? Tú eres la ofendida, tu hermano te ofendió a ti. Y el Señor que dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que seamos agresores o ofendidos, ofensores o ofendidos, como sea, tenemos que pedir perdón. Si el que me ofendió no me pide perdón, pues yo pido perdón a mi agresor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo quiero que mis oraciones no tengan estorbo, que mis oraciones sean eficaces, tengo que someterme al orden perfecto de Dios. Y Dios es perfecto, santo, puro. ¿Vieron, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuántas peticiones, cuántas oraciones no son contestadas por Dios? ¿Por qué? No porque Dios se ha vuelto sordo, no, por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia a la palabra. Pues tenemos que escudriñar